El viento soplaba aquella mañana desde el puerto de Izmir, no hacía frío exactamente, pero venía con una humedad que calaba hasta los huesos, ese aire extraño e inquieto tan propio de las ciudades costeras. Era el año 155, el poder del Imperio Romano se sentía en cada calle, en las estatuas, en la marcha de los soldados, en las órdenes grabadas en los muros de los templos. Y en aquellos días, en la plaza de Esmirna, la actual Izmir, se susurraba un nombre con miedo, con ira, con admiración, Policarpo, pero tal vez tú ni siquiera hayas oído su nombre antes. Tal vez llegaste aquí por casualidad esta mañana de camino al trabajo o mientras mirabas el teléfono antes de acostarte, y tal vez lleves dentro, sin darte cuenta, esta pregunta: ¿para qué es todo esto? El ciclo sin sentido de la vida, el mismo cansancio todos los días, la misma ansiedad, la misma sensación, como si te estuvieras perdiendo de algo, pero tampoco sabes qué es lo que te pierdes. La historia de Policarpo responde exactamente a esta pregunta. Porque él, incluso cuando se enfrentó al peligro de perderlo todo, sabía en qué creía, y este conocimiento, esta increíble claridad, era su secreto. Pero antes de llegar ahí, tengo que presentártelo de verdad. Policarpo nació probablemente alrededor del año 69 después de Cristo, creció como un niño en esa época caótica y violenta del mundo romano, en esa era en la que la tiranía de Nerón aún dejaba profundas cicatrices y Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Pero lo realmente importante no es de dónde venía, sino en manos de quién se crió, porque Policarpo, en su juventud, se sentó al lado del mismísimo Juan. Sí, el Juan que escribió el Evangelio, el discípulo favorito de Jesús. Y Juan no solo le enseñó palabras, le dio una perspectiva, una forma de vida, un fuego. Este fuego ardió dentro de Policarpo durante más de 80 años. Pero no pienses en él inmediatamente como un héroe, no. Al principio él también era una persona común, un niño frágil, escéptico, normal, no tenía madre ni padre, las fuentes dicen que creció huérfano. En aquellas ruidosas calles de Esmirna, en esa compleja ciudad donde se entrelazaban las culturas griega y romana, era un niño de nadie. Si una mujer rica, a la que los historiadores llaman Calisto, no lo hubiera adoptado, tal vez su nombre no aparecería en ninguna parte. Y tú no estarías viendo este vídeo, es decir, el milagro comienza desde el principio. Desde el momento en que alguien tomó de la mano a ese niño pequeño y solitario, y mientras lees esto, tal vez recuerdes esos momentos en tu propia vida. Esos momentos en los que alguien se fijó en ti, te valoró, te dijo, tú importas, o, por el contrario, si nunca has vivido un momento así, sientes su ausencia. Policarpo conocía ambas cosas, tanto la ausencia como la plenitud que vino después. Por eso es tan fácil entenderlo, a medida que el joven Policarpo crecía, también lo hacía la pequeña comunidad cristiana de Esmirna. Y un día, nadie sabe exactamente cuándo, pero probablemente siendo aún joven, se convirtió en el obispo de esta comunidad. Piénsalo. En una época en la que el cristianismo era considerado ilegal en todos los rincones de Roma, en la que la gente era arrojada a las arenas por sus creencias, este joven dijo: yo guiaré a esta comunidad. Esto no era solo valentía, era una locura. Pero al mismo tiempo, era amor, tal vez en su forma más pura en la historia. Durante décadas, Policarpo se quedó en Esmirna. Viajó. Sí, fue hasta Roma, participó en grandes debates teológicos, se carteó con figuras importantes, pero siempre volvió. Siempre a esa ciudad, a esa gente, su estudiante llamado Ireneo, que en años posteriores se convertiría en un gran obispo, escribió esto sobre él: lo recuerdo todo, donde se sentaba, cómo hablaba, cómo caminaba, cómo vivía. Que alguien te observe tan profundamente,
Que te vea de esa manera, ¿qué clase de persona hay que ser para ganarse algo así? Pero justo aquí la historia se oscurece. En el Imperio Romano, adorar al emperador no era solo un ritual religioso, era una muestra de lealtad política. Decir, el César es nuestro Señor, era proclamar tu lealtad al sistema, y los cristianos no hacían esto. No podían hacerlo, porque para ellos solo había un Señor. Este simple rechazo los convertía automáticamente en enemigos del Estado, no eran patriotas, sino peligrosos. No eran normales, sino subversivos, y Roma sabía muy bien cómo lidiar con lo que consideraba peligroso. Hacia el año 155, el ambiente en Esmirna había cambiado. Tras unos años relativamente tranquilos durante el reinado del emperador Antonino Pío, los gobernantes locales empezaron a aumentar la presión. Los cristianos eran interrogados, arrestados, y las multitudes, esas multitudes que existen en todas las épocas, siempre buscando la oportunidad de sacrificar a alguien, querían un nombre. Un nombre importante, una victoria simbólica. El nombre de Policarpo fue gritado en las plazas. El anciano, ya tenía 86 años, 86, cuando escuchó esto. Los estudiantes a su alrededor intentaron convencerlo de que huyera. Y él, por un tiempo, aceptó, se refugió en una granja a las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque no quería morir, esto era humano y honesto. Pero al mismo tiempo, huir no era una cobardía para él, era tiempo ganado para poder mantener a su comunidad en pie durante más tiempo. En esa granja, a medianoche, tuvo un sueño. Vio que su almohada se incendiaba, y al despertar del sueño, se volvió hacia los que estaban con él. Seré quemado vivo. ¿Qué crees que sintió al decir esto? Miedo, sí, probablemente. Pero los que vieron su rostro dicen que también vieron otra cosa, una especie de extraña paz, como si hubiera comprendido que algo que llevaba esperando mucho tiempo por fin se acercaba. No tardaron en atraparlo. Cuando los soldados romanos y los guardias del templo llegaron a la granja, Policarpo no intentó escapar. Hay que subrayar esto especialmente, podría haber huido, había una salida por la parte de atrás. Los caballos estaban listos, sus estudiantes estaban listos para agarrarlo y llevárselo. Pero él caminó hacia la puerta, por su propio pie. Y se dirigió a los soldados: esperad, comed. Descansad un poco, lee esto otra vez. Les ofreció comida a los soldados que venían a arrestarlo. Esto no era teatro. No era una exhibición, era la salida, en su forma más pura, de algo que había crecido en su interior durante 86 años, ese amor extraño e incomprensible. Policarpo trataba a sus enemigos como a seres humanos, porque eso era lo que le habían enseñado. Porque desde aquellos días en los que se sentaba al lado de Juan, sabía que lo que hace pequeño al ser humano no es el mal que le hacen, sino el mal que devuelve a cambio. Los soldados comieron, bebieron y luego se lo llevaron. Ahora detente un momento y piensa en esto. Hoy en el trabajo, ¿cómo trataste a alguien que te criticó injustamente, a alguien que te apuñaló por la espalda, a alguien que intentó humillarte? ¿Sentiste ira? Sí, estabas en tu derecho. ¿Te entristeciste? Es normal, pero lo que Policarpo hizo en esa puerta, esa invitación a comer, todavía nos dice algo hoy. El poder no se esconde en la venganza, sino en el perdón, y este perdón no venía de la debilidad. Al contrario, venía de que ese fuego en su interior ardía en su forma más brillante. Cuando lo llevaron a la arena de Esmirna, la ciudad estaba a rebosar. Los juegos romanos siempre exigían un espectáculo, las multitudes esperaban sangre y gloria, pero ese día fue diferente. Porque en el escenario había un anciano de pelo blanco y aspecto cansado, aparentemente indefenso. Aparentemente frágil,
pero nadie podía ver lo que le pasaba por dentro. El procónsul, es decir, el gobernador romano de esa región, se dirigió a él y le dio la orden más común de aquella época: jura por el nombre del César y te dejaré libre. Policarpo no dudó en absoluto. Le he servido durante toda una vida, dijo. Su voz no temblaba, no se elevaba, hablaba con una voz tranquila, casi cansada. Y él nunca me ha hecho ningún mal, ¿cómo puedo negar a mi señor, que me ha salvado y alimentado? El procónsul insistió. Señaló el fuego. ¿Ves esas llamas? Si no juras, pasarás a través de ellas, y Policarpo, justo aquí, justo en este momento, se rió. No fue una risa amarga, fue una risa real, sincera, que casi contenía sorpresa. Y dijo esto. Tú me amenazas con un fuego que se apagará en una hora, pero ignoras el fuego eterno que espera a los que aguardan. ¿Por qué te demoras? Haz lo que tengas que hacer. Estas palabras resonaron en la arena, y en ese momento, algo cambió para los cristianos que estaban allí presentes. El miedo seguía ahí, por supuesto que sí, pero junto a él había aparecido otra cosa, una claridad. Como si un río que durante años había fluido turbio se hubiera vuelto de repente transparente como el cristal. ¿Tú también has vivido un momento así en tu vida? Ese momento en el que todo es confuso, en el que no sabes qué hacer, y mientras piensas qué camino elegir, de repente escuchas una voz en tu interior. Este es el camino. Fueron los 86 años de Policarpo los que lo prepararon para ese momento. Esa claridad no había llegado de golpe, se había construido con décadas de oración, servicio, dolor y amor. Se prepararon las pilas de leña, la multitud gritaba. Policarpo se quitó su propia túnica, nadie le ayudó, no lo necesitaba, se quitó los zapatos. Y se dirigió a los que querían atarlo a la estaca: dejadme tal como estoy, el que me da fuerzas para soportar el fuego, también me permitirá soportar el dolor de los clavos. No lo ataron, solo le ataron las manos a la espalda, simbólicamente. Y se encendió el fuego, según lo que escribieron después los que estaban allí, y este texto proviene de la carta que la iglesia de Esmirna envió a las otras iglesias, uno de los relatos de martirio más antiguos de la historia. Las llamas se elevaron a su alrededor pero no lo quemaron. El viento dio forma a las llamas, lo envolvieron como una cúpula, y se dice que se esparció un olor como a pan horneándose. Y Policarpo rezó con voz tranquila, plena, con su propia voz. Esto que te cuento puede sonarte tal vez milagroso, tal vez simbólico, pero déjame decirte algo: las personas que escribieron esa carta fueron las personas que estaban allí. Escribieron lo que vieron, y este texto todavía lo tenemos hoy, casi 2000 años después. No se ha borrado nada, no se ha perdido nada. Al final, un soldado se adelantó y terminó el trabajo, pero incluso en ese momento, lo que se cuenta no terminó, porque a los ojos de los que estaban allí, Policarpo ya se había convertido en algo. No en alguien derrotado, sino en alguien completado. Y aquí es exactamente donde tengo que preguntarte. ¿Tú qué quieres completar? ¿Qué es eso en tu vida que tuviste que abandonar, que quedó a medias, de lo que siempre dijiste: ya lo haré más adelante? Lo que Policarpo te dice es esto: no siempre habrá tiempo, pero hoy, en este momento, todavía está en tus manos. Y si después de 86 años echas la vista atrás, si ese día puedes caminar hacia la puerta y ofrecerle comida a tu enemigo, si incluso frente al fuego sabes en qué crees, es entonces cuando realmente habrás vivido. La historia de Policarpo no terminó. En realidad, empezó justo aquí. Ahora tengo que preguntarte algo. Mientras escuchas esta historia de Policarpo,
¿Qué sientes por dentro? Tal vez admiración. Tal vez distancia. Este hombre es de otra época, de otro mundo. Piensas, tal vez, sin darte cuenta, una ligera envidia. Porque él sabía en qué creía, y tú, tal vez, no lo sabes exactamente. Es un sentimiento honesto, y lo primero que Policarpo te diría probablemente sería esto: yo tampoco lo supe siempre. La historia nos muestra los momentos brillantes, la arena, las últimas palabras, las llamas, pero no nos muestra esas décadas de lucha silenciosa e invisible. No nos muestra los largos años que pasó como obispo en Esmirna, aquellas noches agotadoras en las que intentaba hablar con personas que no creían, la decepción que sentía ante las divisiones dentro del cristianismo. Nadie le dijo, vas a ser un gran santo. Nadie le dio un mapa, él simplemente se levantaba cada mañana y daba lo mejor de sí mismo. Una y otra vez, y otra vez. Y otra vez, durante décadas. Cuando piensas en esto, de repente Policarpo resulta mucho más familiar, ¿verdad? Porque tú también te levantas cada mañana. Tú también repites, y a veces, quizás la mayoría de las veces, no sabes a dónde lleva todo esto. Aquí es exactamente donde tenemos que sumergirnos en la historia, porque la historia no solo nos cuenta los acontecimientos, sino porque esos acontecimientos siguen siendo importantes. La única carta que nos queda de Policarpo es un texto breve pero increíblemente denso escrito a los filipenses. Esta carta se sigue leyendo, estudiando y debatiendo hoy en día. Contiene decenas de consejos, pero hay una frase que destaca como una de las confesiones más humildes y poderosas de la historia: yo no soy un hombre sabio como Pablo ni como los demás, pero aferraos a lo que ellos os dejaron. Espera un segundo, lee esta frase de verdad. Policarpo, un hombre que se crió al lado del mismísimo Juan, obispo de la iglesia de Esmirna durante décadas. Una de las figuras religiosas más respetadas de la época, y él dice, yo no soy sabio. Esto no era una falsa modestia. En aquella época la gente reconocía muy bien ese tipo de gestos adornados, era una honestidad que le calaba hasta los huesos. Y esa honestidad atraía a la gente hacia él. Frente a ellos no encontraban una estatua, sino a un ser humano. Alguien que se cansaba, que dudaba, pero que, aún así, seguía adelante. Vayamos ahora a Roma. Quizás a la parte menos conocida, pero más importante, de la vida de Policarpo, probablemente en el año 154 o 155, es decir, poco antes de su martirio, Policarpo viajó a Roma en un viaje largo y difícil. Ya era un anciano, de más de 80 años. Hacer este viaje era, en sí mismo, un sacrificio. ¿Por qué fue? Porque había un profundo desacuerdo entre las iglesias de Oriente y Occidente, la cuestión de en qué día debía celebrarse la Pascua. Puede sonar sin importancia, pero para aquella época, no era solo un debate de calendario. Era una cuestión de la integridad, la identidad y el futuro de la Iglesia. En Roma se reunió con el Papa Aniceto. Los dos grandes nombres debatieron durante semanas, la tradición oriental, la tradición occidental, las fuentes apostólicas en las que se basaba cada una, los argumentos de cada uno. Y al final, ¿qué pasó? Ninguno pudo convencer al otro. No llegaron a un acuerdo, pero los dos rezaron juntos. Los dos se abrazaron como hermanos, y Policarpo, por invitación de Aniceto en Roma, ofició la Eucaristía, el pan sagrado. El desacuerdo continuaba, pero la relación no se había roto, la diferencia no se había convertido en separación. Este fue el primer gran ejemplo de unidad en la diferencia, registrado por la historia, y esta actitud, esta postura de no estoy de acuerdo contigo, pero sigues siendo mi hermano, sigue siendo hoy un ideal que persiguen las iglesias, las comunidades e incluso las familias.
Policarpo lo demostró viviéndolo hace 2000 años, pero lo que pasó en Roma no se limitó a esto. Mientras Policarpo caminaba por las calles de la ciudad, se le acercaron representantes de una de las corrientes teológicas más fuertes de la época, los gnósticos. Y su figura más conocida, Marción, se plantó un día frente a Policarpo, se presentó. Le preguntó a Policarpo, ¿nos conoces? Policarpo respondió sin pestañear, sí. Conozco al primogénito de Satanás. Esta respuesta se ha debatido durante siglos. Dura, sin duda. Pero juzgar esta frase sin su contexto sería injusto. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malvado o incompetente, y que Jesús venía de un Dios completamente distinto y superior. Es decir, le decía a la gente, vuestro pasado está mal, la fe de vuestros antepasados es errónea. Construidlo todo desde cero. Para Policarpo, esto no era solo una diferencia de opinión. Era una doctrina peligrosa que dejaba a la gente sin raíces, perdida e indefensa, y era exactamente lo contrario de lo que había aprendido sentado al lado de Juan. El amor, a veces, exige hablar con dureza. A las personas que realmente te importan no les dices sí a todo. Por su propio bien, cuando es necesario, puedes decir no cuando es necesario, puedes decir esto está mal. ¿Y tú, cuando en tu vida necesitabas decir no, pero te callaste y lo dejaste pasar? Esos momentos en los que guardaste silencio ante el error de alguien, en los que hiciste la vista gorda porque no querías conflictos, ¿cómo te hicieron sentir? Las duras palabras que Policarpo le dijo a Marción en aquel momento fueron, en realidad, un acto de amor, porque ignorar la verdad no es amor, es solo buscar la comodidad. Ahora tengo que hacerte la pregunta más importante, ¿por qué sigue siendo importante Policarpo? Roma lo mató porque era peligroso, pero, ¿cómo era de peligroso? No tenía armas, no tenía ejército. No tenía dinero, no tenía ningún poder terrenal. Pero cuando estuvo de pie en la plaza de la ciudad, frente al procónsul, cuando su voz no tembló a pesar de los gritos furiosos de la multitud, todos vieron algo. Este hombre era libre, Roma podía quitárselo todo. Sus bienes, su casa. Su libertad, su vida. Pero no podía quitarle eso que llevaba dentro, esa claridad, esa paz, esa determinación inquebrantable, y este era el mayor desafío al sistema. Porque cualquier sistema, en cualquier época, gobierna a las personas mediante el miedo. Si no tienes miedo, el sistema no tiene poder sobre ti. Hoy, ¿qué miedos te controlan a ti? El miedo a lo que pensarán los demás. El miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a perder, a ser abandonado, a tomar la decisión equivocada, a quedarte atrás. Estos miedos son reales, estos miedos son pesados. Y Policarpo también los conocía, durante 86 años, cada día, en cada momento de decisión, pero esos miedos, con el tiempo, se transformaron. Hicieron espacio en su interior, para algo mucho más grande. El relato del martirio de Policarpo, el Martyrium Policarpi, es uno de los textos de martirio más antiguos y mejor documentados que tenemos hoy. Fue escrito en el año 155 o 156, justo después del suceso, por testigos presenciales. Esta carta, enviada por la iglesia de Esmirna a otras iglesias, ha llegado hasta nuestros días a través de decenas de copias manuscritas. Los historiadores y teólogos están ampliamente de acuerdo sobre la autenticidad de este texto. Esto no es una leyenda, es el testimonio de un acontecimiento que ocurrió de verdad, escrito por personas que lo vieron con sus propios ojos. Es decir, Policarpo no es un mito, era un ser humano real. Estuvo de pie en una ciudad real, en una arena real,
frente a un fuego real, y dijo palabras reales. Estas palabras han tocado algo dentro de las personas durante 2000 años, porque las cosas reales trascienden el tiempo, las cosas falsas se borran. Las cosas reales permanecen, y ahora, al llegar al final de esta historia, tengo que decirte una última cosa. Lo que Policarpo llevó consigo a lo largo de su vida no era un poder milagroso, tampoco era un talento especial. Él, simplemente, no soltó lo que había recibido, no apagó el fuego que le dio Juan. Alimentó ese fuego tanto en los días difíciles como en los agotadores, y en los peligrosos, se levantaba cada mañana. Cada día daba lo mejor de sí mismo, y 86 años después, en la arena, frente al procónsul, ese fuego se hizo visible para toda la ciudad. Tú también llevas algo, tal vez aún no te hayas dado cuenta. Tal vez estés muy cansado y hayas olvidado que esa cosa todavía existe dentro de ti, pero está ahí. Lo que Policarpo te dice es esto: no lo sueltes hoy. No lo sueltes mañana, porque un día, no puedes saber exactamente cuándo, eso que llevas iluminará la vida de otra persona. La historia de Policarpo no es, en realidad, una historia de martirio, es una historia de 86 años de lealtad. Y esa lealtad sigue hablando hoy.